al bungalow donde estábamos en el hotel. Llegó después él, me echó una jarra de agua, me empezó a patear arriba de la cama y yo estaba aterrada porque nunca me dejó como que una huella, nunca me golpeó con el puño cerrado o algo así, sino más bien lo que hacía eran como juegos psicológicos muy fuertes en los que me ponía el brazo para poderme estrangular, y justamente cuando yo ya iba a perder, así como que ya no podía más, me dejaba respirar. Y tampoco me gustaría que mis hijas, tengo 2 hijas, tuvieran una experiencia así, una experiencia tan terrorífica, tan miserable, tan deplorable, tan llena de golpes. Yo siempre que iba con él, yo ya me iba mentalizada en el coche, porque ya sabía que si volteaba a algún lugar y él me llegaba a cachar, me iba a pegar con los 4 dedos. Me dice, ahora sí nos vamos a matar, hija de la ch... Te voy a matar a ti y a la niña, porque si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Y yo digo, ¿de dónde me salió este? Venía drogado, con un vaso con alcohol en la mano, y me dice que le quite yo el cinturón a mi niña y que la pase para atrás. Le dije, mira, ¿quieres tu coche? Llévatelo, pero no nos hagas daño. Yo ahí ya tenía miedo, Silvia, porque dije, ¿quién te sale de la parte de atrás de un auto? Y lo enfrento y le digo, dame mi teléfono en este momento. Y me dice, tú eres una pinche puta. Me da una cachetada y empiezo a escuchar un sonido muy peculiar que nunca voy a poder olvidar, de que, o sea, para él la cara era pegar, ¿sabes? Si era de acá a los pies, no era pegar, pero de acá a acá sí, ¿no? Entonces era por primera vez que creo que él se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, que me acababa de pegar en la cara. Me bajó del cabello y me metió un puñetazo en la nariz. Solo chorreaba sangre. Yo no sabía que me lo había roto, pero lo supe años después, yo creo. No, nunca fui al hospital, nunca fui al médico, realmente nada. Me sentía indefensa, pero a la vez muy avergonzada. Me daba mucha pena que la gente supiera lo que estaba yo pasando. Yo recuerdo perfecto que volaban los vidrios de los vasos. Yo traía a mi bebé, ya me había aliviado, mi bebé tenía 6 meses de nacido. Él empieza a gritar y a gritar cosas, como tú eres una p***, claro, tú estás esperando que yo me dé la vuelta para irte con otro. Y yo realmente en mi cabeza jamás me cruzó la cabeza alguien más. O sea, yo decía, ¿por qué? Y te digo, crecí también con eso, de sentir que tenía que dar explicaciones, de te juro que no lo estaba viendo y no le dirijo la palabra y no esto. Entonces, lo siguiente que me avienta es la televisión. Y en ese momento va a ser muy curioso, pero quiero decirlo como lo pensé. Yo decía, ¿cómo voy a comprar otra tele? Por su característica de seductor, son gente extraordinariamente seductora. O sea, de esta gente que te da todo, que te atrae, que te vende la realidad de una manera y que te ofrece la manzana. Te vas a vivir con él a la cárcel y sigues sin notar nada. Sigo sin notar nada y al contrario, se vuelve más lindo dentro de la cárcel conmigo, porque yo era su boleto de salida. Dentro del penal tenías que pagar por todo absolutamente. Mis papás son los que le estaban pagando la ayuda para que él pudiera salir. ¿Y sus papás no? No, sus papás nunca lo fueron a visitar, nunca lo ayudaron, no recibió ayuda absolutamente de nadie. ¿Cuál era tu relación con sus papás? Nula. No fueron a mi boda. No fue nadie. Hubo señales que yo no quise ver antes de que me casara. No fue nadie, absolutamente nadie. Y a mí me dijo que sus papás y que su familia estaba en contra de que se casara conmigo, pero la realidad es que él ni siquiera, después de los años, yo me enteré ya después que no los había invitado a la boda. Él casi no tenía amigos cercanos, era muy popular como con cuates, ¿no? Tenía muchos cuates y era el alma de la fiesta y todo el mundo quería como la pachanga con él y demás, pero amigos íntimos o cercanos de la infancia no tenía. O sea, no tenía como un pasado. No.
Ok. No tenía. No tenía. Tenía nada más amigos como del presente y gente, como te digo, como para ir y echar relajo y demás, ¿no? Entonces, y estábamos sentados viendo así el mar y me dice, Loretta, en 5 años, ¿cómo te ves? Y yo, ya sabes, ¿no? Pues me veo, nuestros hijos ya más grandes, tú y yo acá. En 10 años, ¿cómo te ves? Y le empiezo a escribir y cuando volteo le digo, César, ¿tú cómo te ves? Me dice, yo, pues a lo mejor otra vez en la cárcel porque te voy a putear y te voy a matar. Así que córrele. ¿Te dijo Córrele. Y entonces... ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso. Entonces yo me quedé así, como que, ¿qué va a pasar, no? Me fui yo al hotel, al bungalow donde estábamos en el hotel. Llegó después él, me echó una jarra de agua, me empezó a patear arriba de la cama y yo estaba aterrada porque nunca me dejó como que una huella, nunca me golpeó con el puño cerrado o algo así, sino más bien lo que hacía eran como juegos psicológicos muy fuertes en los que me ponía el brazo para poderme estrangular y justamente cuando yo ya iba a perder, así como que ya no podía más, me dejaba respirar y se me quedaba viendo a los ojos y me decía, para que sepas quién manda, mando yo y tú eres mía y haces lo que yo digo. Y a mí me decía que sin él nunca iba a poder salir adelante, que me decía cosas así como, eres tan poca cosa, eres como una mierda verdaderamente y si tú me dejas algún día, nunca vas a poder estar bien. Y pasaba de una faceta de maltrato y que yo ya no sabía ni qué, a decirme, por favor, no me dejes, me abrazaba después él, cuando él ya veía que yo ya estaba a punto como que de perder el control, de decir, ya no puedo más, entonces él se hacía el bueno y yo estaba tan confundida, llegó un momento en que yo estaba tan confundida, yo ya no sabía si él era el bueno, si yo era la mala, o sea, quién era el villano, estaba realmente confundida, yo no sabía. ¿Y te cuál avientas era. otro hijo? Pero la segunda es mujer y sí, me aventé otro hijo, pero fue antes de que te platicara todo esto de lo de Costa Rica y demás. Entonces yo decía, es que la que está fallando soy yo. Entonces, de la fase, digamos, del bombardeo amoroso, soy tu príncipe azul, pasas a la fase de denigración. Ya te tenía ahí y ¿estabas aislada como normalmente hace el psicópata o todavía tenías amigos? No, ya casi no tenía amigas, me tenía con escoltas, me tenía observada y vigilada todo el día. A mí no me dejaba ir a lugares donde él iba, por ejemplo, al gimnasio. Él iba al gimnasio, a mí no me daba permiso de ir al gimnasio. Y estoy diciendo así, no me daba permiso, porque no me permitía salir, me tenía aislada. Perdí amigas, o sea, mis mejores amigas seguían en contacto conmigo y se daban cuenta de las cosas ellas ya, porque me veían abstraída, me veían que yo había cambiado totalmente. Cuando yo estaba sin César a mi lado, yo era una persona totalmente distinta. Yo podía como que a lo mejor expresarme más, sonreír y todo, pero cuando César estaba conmigo, yo nada más volteaba para ver cuál era la reacción de César o qué es lo que César iba a hacer para ver yo cómo tenía que, como en el póker, ¿no? Como veo doy. Cuando íbamos, por ejemplo, a un restaurante, yo siempre buscaba un lugar en donde yo estuviera viendo hacia la pared. Y esto me di cuenta hasta que me divorcié, cuando fui por primera vez a un restaurante sola, que yo decía, pero es que siempre busco ver a la pared. Y cuando venía el mesero, yo me quedaba volteando hacia abajo y yo no me dirigía al mesero. Me costaba mucho trabajo voltear a ver al mesero porque estaba tan acostumbrada que siempre me decía que yo andaba con el mesero, con el chofer. O sea, ya te había anulado. Totalmente. Ya vivías lo que hace el psicópata integrado. Y siempre que la gente tenga claro, un psicópata integrado es una persona con dos características básicas y muy importantes. Es narcisista y el narcisismo es me creo con derecho a todo, me creo superior al resto, me creo merecedor del mundo y no tengo en cuenta, puede ser en mayor o menor grado, ¿no? Hay mucha gente que es narcisista y no es psicópata. Pero el segundo ingrediente que es vital es la falta de empatía. No siente dolor en absoluto por hacer cosas que saben que están mal. Saben que están mal, que esto es lo curioso. Sabe que está saltándose las reglas y no siente dolor. Y las personas son un medio para conseguir lo que él
o ella quiere. Ojo, que hay más psicópatas integrados, hombres que mujeres. Y yo sí se lo creía. Y él muchas veces me decía, si yo te dejo, nadie te va a voltear a ver. Oye, nadie te va a querer. Loreta, ¿y no hay algo que existe en los psicópatas integrados y en algunas parejas que tienen relaciones tóxicas que se llama la triangulación amorosa? ¿Alguna vez él trianguló? Muchísimas veces. De hecho, me fue infiel en varias ocasiones y siempre me estaba comparando con otras mujeres. Hasta viendo una película me decía, mira, qué bonita que está güera, ¿no? Y yo no soy güera, ¿no? Entonces y yo decía, bueno, pero es que nunca puedo, yo no voy a poder ser güera. O yo soy chaparrita y me decía, mira qué padre que está alta, mira qué cuerpazo tiene, mira esto, mira el otro. Entonces, él siempre me estaba haciendo dudar y yo me volvía después celosa. Y él, cuando yo le decía, oye, pero es que esta mujer del gimnasio que te está hablando, ¿por qué te llama? O algo así. Y entonces él me decía que era insoportable vivir conmigo, que porque la celosa era yo y que yo tenía celotipia. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor sí soy muy celosa y a lo mejor yo estoy inventando, ¿no? Pero a cada rato él me decía cosas de otras mujeres y me sembraba como, me voy a ir a comer. Y le decía yo, ok, está bien, qué bueno que vas a ir a comer, pero no te voy a decir con quién. Oye, una cosa, hablando de eso, primero los psicópatas integrados y otros que no son tan integrados, lo que hacen es que en la fase del enamoramiento les cuentas todas tus vulnerabilidades y utilizan eso para luego restregártelo. Por ejemplo, si tú tienes complejo de bajita, ay cariño, qué bonito que te amen las bajitas, que ames a las bajitas como yo, porque yo siempre he tenido complejo de bajita. Luego, esa confesión que tú le has hecho de tu vulnerabilidad, la utiliza en contra tuyo, ¿verdad? Sí. Y te empezaba a decir sobre todo esas altas, esas güeras. Todo lo que él sabía que a mí me dolía o que a mí me molestaba, que era mi botón rojo, ¿no? Él siempre me lo decía y siempre me decía, bueno, gente tan chiquita como tú, o la novia de Llaverito, o quién se va a fijar así en una mujer tan pequeñita como tú, igual de pequeñita eres tú, que de estatura que de mente, o sea, cosas de este tipo. O cuando yo iba a hacer algún comentario, volteaba y me decía, pero si tú no estudiaste, ¿qué comentario puedes hacer? Wow. Oye, y en esa triangulación nunca te dijo, a esta le gusto, pero bueno, estoy contigo todavía. Ah, sí, por supuesto que esas cosas también me las decía. Me decía constantemente para hacerme ver lo afortunada que yo era. Porque a mí me decía que él tenía cola de mujeres esperando para sustituirme, ¿no? Incluso te pone en contra de otras mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Y odiaste a muchas mujeres de una manera? A muchísimas. Me daban muchos celos las personas que trabajaban con él o amigas, incluso amigas mías. Había una arquitecta que él me decía que le tiraba la onda a él. ¿Y era verdad? Ella, pues no, porque yo ni siquiera sabía, pero ella es gay, entonces era imposible, pero yo en ese momento no lo sabía. Loreta, al final no solo has salido de ello, has salido más fuerte, te has reinventado. Yo les recomiendo El día que decidí ser libre, este es tu libro, de cómo saliste, es un gran libro, te felicito. Y sobre todo a todas esas mujeres que piensan que pueden estar en una relación de psicópatas, con psicópatas integrados. Y también les recomiendo mi libro que habla no solo de que una enfermedad te puede volver loco, sino si se te cruza en tu camino un psicópata integrado, te va a volver loco y te vas a sentir loco. Así es. Y se puede salir de ello, muy difícil. Aquí hablamos y aquí de lo que es la distancia, la relación, la distancia cero, el contacto cero. De aquí se habla de todo lo que hay que hacer cuando un psicópata se encuentra contigo. Y yo creo que lo primero es tener a alguien, un psicólogo, que te diga con quién estás. ¿Lo necesitas? No, yo creo que no es la palabra correcta. Yo creo que la palabra correcta es el amor de mi vida, definitivamente. Y te voy a hacer un comentario. Una amiga muy querida me dijo un día, oye, ¿tu pareja es una mierda? Y yo le dije, cada quien en esta vida tiene una mierda. Y es mi mierda. Y lo amo. Y lo quiero hasta el final de mis días. Yo quisiera que él me cerrara los ojos. Estamos hablando de una persona que te rompió la mano. Una persona que tienes la mano que me ahora mismo aventó hacia unas puertas de cristal. Yo puse las manos en la cara y me rompió la mano.
y se me cayeron los dedos. Estas manos las veo todos los días y veo cómo estos dedos nunca van a poder llegar a ser así, derechos. Y esta cicatriz la voy a tener el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque volteé a ver a otra persona y él me dijo que esto yo me lo había ganado. Me dijo, te lo ganaste porque sabes que soy muy celoso y sabes perfectamente que no me gusta que voltees a ver a otras personas, a otros hombres. Te lo ganaste. Hacía, o sea, has estado con él año y medio, ¿no? Más o menos. Más o menos aproximadamente. ¿Y cómo te trataba él? Pues nunca me llamó por mi nombre, siempre yo era la cosa. Eres una cosa. Siempre me decía cosa esto, cosa lo otro. Yo ya sabía que cuando él decía cosa era hacia mí, se refería a mí. Muchas veces en la mañana cuando nos despertábamos me decía que la avena no se preparaba. Me decía, cosa, eres muy atarantada, eres muy bruta, no sirves para nada. La avena no se prepara así. Y aventaba el agua caliente, no me la aventaba a mí, la aventaba hacia el fregadero y a mí me salpicaba el agua y me quemaba, porque yo traía la pijama y me quemaba. Y me decía, así no se hacen las cosas. Y tenía yo que repetir el proceso 1, 2, 3 veces hasta que no salieran como él quería. Ok, o sea, Si tú me dices a mí, por accidente me estás diciendo que él no te, digamos, destrozó la mano y te la ha dejado paralizada, que fue un accidente causado por celos suyos, te llegó a quemar, no directamente, ¿ok? Porque no lanzó el agua hirviendo hacia ti, sino hacia la pila de la cocina. ¿Cómo te trataba en el día a día? pues era un hombre maravilloso, era un hombre de carácter fuerte, es un hombre de carácter fuerte, pero es un hombre celoso, es un hombre que está enfermo de celos. Yo nunca había tenido una experiencia así y tampoco me gustaría que mis hijas, tengo 2 hijas, tuvieran una experiencia así, una experiencia tan terrorífica, tan miserable, tan deplorable, tan llena de golpes. Yo siempre que iba con él, yo ya me iba mentalizada en el coche, porque ya sabía que si volteaba a algún lugar y él me llegaba a cachar, me iba a pegar con los 4 dedos. Con los 4 dedos de su mano, volteaba y me pegaba. No importaba dónde me diera. Me podía dar aquí, me podía dar en el brazo, pero yo ya lo sabía, o me podía pegar en la cabeza, me podía jalar el cabello, me pegaba mucho atrás del cuello. Yo ya lo sabía. Yo ya iba mentalizada. ¿Por qué? Porque soy una persona muy observadora, que siempre está volteando a otros lados. Yo te voy a decir una cosa. A mí mis amigas, yo algunas veces platicaba de él y me decían que estaba loco. Es un hombre grande, corpulento, hace ejercicio, es un hombre fuerte. Y me decían que si no me daba miedo, que me fuera a matar alguna vez. ¿Y te daba miedo? Sí, pero también lo amaba. Lo amo. ¿Qué amas de él? Lo extraño a él, lo amo a él. Quiero vivir con él, quiero morirme con él. Quiero hacer mi vida con él. ¿Hace cuánto que no lo ves? Como unos ¿Cuándo es la última 6 vez? meses. ¿Cuándo fue la última vez? Desde que tuve el accidente de la mano, él me siguió hablando, se paraba enfrente de mi casa porque vivo en una avenida y yo le decía que qué hacía ahí a las 2, 3 de la tarde o a la 1 de la mañana, porque tiene un carro que es inconfundible, rojo, y yo le decía, Ricardo, ¿qué haces aquí? Y me decía, observándote y viéndote. ¿Por qué? Porque nada más voy a ver que alguien se acerque y no te la acabas, ni tú ni él. No era es que yo ya no te puedo decir si sentía terror, porque yo ya estaba acostumbrada. Yo ya estaba acostumbrada a que él me hablara así. Yo ya estaba acostumbrada a que él me dijera esas cosas. ¿Acostumbrada o te gustaba? A lo mejor un poco me gustaba. A lo mejor un poco me gustaba. ¿Y sabes por qué? Porque yo sentía, mira, me da un poco de pena decírtelo a lo mejor. Pero créeme que es algo que yo disfrutaba.
No que masoquismo, no. Y si te gusta que te peguen, si tú ahorita me vas a pegar, no me gusta. Yo no les pego a mis hijas. En mi casa, de repente se me salen las groserías, pero yo no soy agresiva. Pero con él, a lo mejor era una forma de vivir. ¿Y cuál es su plan maestro para regresar contigo si la tiene y está con otra mujer en su casa ahora? Pues específicamente no sé, a veces a lo mejor puede ser que esté tratando de darse cuenta lo que está haciendo, o a lo mejor me está probando ¿Qué está probando? ¿Qué tipo de prueba está haciendo? que si yo lo amo. Él me pidió perdón, él me pidió disculpas de lo que pasó. Él me dijo que lo perdonara, me dijo, Laura, perdóname, yo te quiero, a lo mejor fue un arrebato, a lo mejor soy celoso, voy a tratar de cambiar. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero me ha dicho, por ejemplo, a veces me habla y me dice cómo ando vestida. Y me dice, te acabo de ver, y son las 10 de la mañana o las 5 de la tarde, y me dice que me ama y me dice que me quiere y que yo le dé otra oportunidad para estar con él. De una semana que estabas con él, ¿cuántas veces te podría maltratar físicamente? Pues a veces si yo trataba de no portarme precisamente como él quería, pero porque yo tenía un trabajo y yo tenía que hacer muchas cosas. De una semana probablemente 2, 3 veces nos peleábamos. Os peleabais. ¿Y que te pegara agresivamente a ti? Probablemente 2, 3 veces. 2 o 3 veces. ¿Cómo eran esa violencia? Pues a veces diario casi, es que era muy mal hablado y a veces era verbal. Y física, pues 1 o 2 veces. ¿Tuviste maltrato en tu casa alguna vez de niña? No, Nadie te ha maltratado. fíjate que no. ¿Tu expareja te maltrató alguna vez? No. Fíjate que terminamos él y yo porque yo creo que nos dejamos de querer. Mucha monotonía, él se hizo flojo. Yo decidí ya que era tiempo de dejarlo. O sea, con la nueva pareja estabas en una relación que al menos te sentías viva, ¿verdad? Sí. Si yo te dijera que a lo mejor hay algo, porque tú piensas que no debes de ir a un psicólogo. A lo mejor el que necesita un psicólogo es él. ¿El que fue tu pareja? Ajá. Pues sí, a lo mejor sí. Él me prometió que iba a ir a terapia. ¿Fue? No. O sea, a lo mejor el que necesita, pero a mí lo que me preocupa, mira, es muy difícil decir a una persona, porque al final cuando te gusta la fresa, pero encima cuando te hace sentir bien la fresa, una fruta te gusta y no sabes por qué, ¿no? A ti te gusta este hombre, Sí, lo mucho. quieres, más allá del tema sexual, te sientes bien con él. Hay algo que tiene que yo siento que en el fondo lo que te da es intensidad y pasión en tu vida. O sea, es un hombre, como tú dices, que te dijo, es que a mí me gustaste siempre. O sea, era un arrebatado, era un pasional. O sea, y a veces confundimos la pasión con el maltrato. O sea, lo que para ti ser celoso y leerlo como él es celoso porque me ama. Pues sí, por supuesto. Tú piensas así, que es celoso porque por te supuesto. ama. Bueno, sí, nada no me agrada mucho, obviamente, que me maltrate, obviamente que me dañe, que me haga sentir incómoda. Obviamente que no me gusta la mala vida, obviamente que no, pero eso no tiene nada que ver con que yo lo ame y que yo lo quiera. Yo quiero estar con él, por supuesto. Yo quisiera hacer una vida con él, por supuesto. Yo quisiera hasta el resto de mi vida ¿Y quedarme por con él. qué mencionaste antes que era lo peor que te había pasado en tu vida? Porque así es. Porque él es un cerdo. Es una pesadilla. A veces salirme a la 1 de la mañana porque me corría. Porque lo cachaba viendo mensajes en el baño. Y le abría la puerta y a manotazos me sacaba de la casa. Yo entré a trabajar a una empresa y me presentaron a todo el personal y al final me lo presentan a él. El lunes me empiezan a llegar llamadas por teléfono y me preguntándome que cómo estaba,
que qué bonita era, que cómo había amanecido. Y yo le decía, por favor, déjeme trabajar, o sea, acabo de entrar a trabajar, me está molestando. Pasa un mes y entonces le llaman la atención porque le vuelvo a decir a la jefa, oye, Ya. me siguen llamando, ¿no? Y ya es molesto. Entonces me dice, voy a hablar con él, habla con él y dejan de llegar las llamadas, pero entonces me empiezan a llegar flores, chocolates, arreglos con globos y diciéndome que le aceptara yo una comida, una cena. Yo le digo, no, no me interesa porque no me acuerdo ni quién eres y la verdad no me interesa, ¿no? Entonces, tu jefa, para dejar claro esto, al final es la que te convence a comer con él. Entonces me dice, necesito que me acompañes a la Ciudad de México a hacer trabajos allá. Pues yo tenía 20, 21 años, le digo que no me van a dar permiso en esos tiempos, pues no era tan posible. Y habla ella con mi mamá y le dice, ella va a dormir conmigo, va a estar todo el tiempo conmigo. Mi mamá accede. Y cuando yo llego con Ta, ta, ella, ta, chan, encerrona. él me está esperando con un ramo de rosas rojas. Un hombre feo, mayor que yo, mucho mayor que yo. Me dice que ya estaba todo arreglado para ir a comer. Le dije, no, yo vengo a trabajar. Y entonces se voltea a mi jefa y me dice que vaya yo a comer con el señor. Fuiste porque te lo dijo tu jefa. Sí, me dijo mi jefa. O sea, al final, porque esto es una historia de casi irreal, ¿no? Esto es solo en principio. Sí. Entonces, acabas comiendo con él, no te acuestas con él, obviamente, pero ya tienes una relación y acabas saliendo con él. Sí, después de 4 meses termino saliendo con él, pero entonces yo me voy dando cuenta ahí que, por ejemplo, una vez estábamos en Plaza Universidad y pasó un joven adelante de nosotros y se me quedó así mirando. Y entonces él me dijo, ¿qué le ves? ¿Por qué lo estás viendo? Y le dije, yo no lo vi, él se quedó mirándome. Le reclamó al joven, ¿no? Y todavía no eran pareja. Y todavía no éramos pareja. Primera bandera roja. Entonces yo le decía, ¿por qué eres tan agresivo, no? O sea, ni siquiera me chuleó ni me dijo nada. Él ordenaba por mí, decía, ella va a comer tal cosa. Pues yo decía, ok, son cosas que no debe uno hacer. Acaban de pareja. ¿Te acabas enamorando de él? Sí, después de casi 3 años. ¿Y cuánto tiempo estás con él de novia? 3 años. 3 años. Sí. Y entonces, a los 24, ¿qué pasa? Yo ya vi así como, yo ya como que ya lo veía, ya veía sus puntos feos, ¿no? Porque sí tenía modos muy feos. Entonces yo dije, le voy a decir que nos casamos y me va a decir que no y me voy a librar de él. Entonces le digo y me dice, pues nos casamos el día que tú quieras. O sea, tú le pides matrimonio Y yo- pensando que te iba a decir que no. Ajá. Y me Dice dice sí. que sí. Ok. Y como a los 15 días, en una fiesta allá en Puebla de mi familia, les anuncia a todos, sin decirme a mí, que nos vamos a casar en 8 días. Y salimos de la fiesta y me dice, prepara todo, yo te lo pago dentro de 8 días que regrese a casarme contigo. Compra todo lo que necesites. Le dije, pero es que son mis ahorros. Me dijo, yo te lo voy a pagar. Y el sábado nos estamos casando, por el civil solamente, porque él ya venía de un matrimonio y venía divorciado, con hijos. ¿Cómo te sentiste ese día que te casaste? No fui la más feliz, no. Hay las fotografías, parece que estoy en un velorio. ¿Qué? O sea, decías, como yo venía por un trabajo y acabo casada con un hombre Que aparte ni me gustaba. que ni te gustaba. Pero el niño mayor me empieza a tomar dinero de mi cartera y se iba a jugar maquinitas en ese entonces, ¿no? Y entonces yo veo que no tengo dinero, pues era poco lo que teníamos, porque pues él no trabajaba y yo ya tenía que alimentar, no 1, sino 3, ¿no? Entonces, lo castigo al niño y le digo, ¿Cuántos años vete. tenía el niño? Pues yo creo que tenía unos 12. Entrando en la adolescencia, Sí. Y entonces le dije, ¿por qué agarraste el dinero? ¿Por qué lo tomaste? Ay, cuando venga mi papá, que hable contigo y que te lo pague. Y le dije, bueno, a mí no me contestas así, vete a tu cuarto. Cuando él llegó, me dijo que dónde estaba su hijo. Y le dije, está en su cuarto porque hizo esto. Se metió con él. Hablaron.
Cuando veo que sale y se me viene encima y me dice, eres una maldita, ¿tú quién eres para regañar a mis hijos y castigarlos? Y ahorita, te voy a matar. ¿Lo dijo así? Sí. Y va y se me va y me empieza a querer ahorcar, me avienta a las escaleras y sale la niña de la cámara de arriba, sale la niña que era menor, corriendo y le dice, papá, no la lastimes porque creo que está embarazada. Se voltea, pues me tenía así, con un brazo acá y otro acá. Y se voltea y me dice, ese hijo no es mío, seguro es del vecino porque eres una p***, eso es lo que eres. Y me empieza a golpear. Entonces... A golpear, pero... A golpear así, a puñetazo. Ajá, un puñetazo. Entonces yo como sea me lo quito de encima y agarro un sillón y se lo pongo en la cabeza. Entonces él empieza a sangrar, yo le rasgué la ropa porque yo no dejaba que me pegara. Dije, ya nada más me falta que me pegue, ¿no? Le junto su ropa y lo saco a él y a sus hijos de mi casa, porque era mi casa. Yo la había tramitado. Y aparte me maltrataba y me quería matar. No. Entonces lo saco de mi casa y él va con mi hermana, así sangrando, y le dice, mira cómo me dejó tu hermana. Y mi hermana piensa, si está así, ¿cómo quedó mi hermana? Entonces viene mi hermana a la casa y me ve que tengo moretones acá en la cara, en el brazo, y me dice, vamos a denunciar. Y nos vamos a hacer una denuncia. Y luego llegaba con tacos. ¿De dónde sacaba dinero? No sé, pero llegaba con tacos y una Coca-Cola y se sentaba del otro lado de la mesa. Y le decía a mi hija, ¿quieres? Y le decía a mi hija, sí. Pues dile a tu madre que te los compre, porque estos son míos. Y mi niña se ponía a llorar. Entonces me salía con mi niña a comprarle sus tacos y su coca. Y entonces cuando ya mi hija estaba durmiendo, yo hablaba con él, le decía yo, esto ya no puede seguir. Porque mira, yo un día ya no voy a ser yo otra vez. Y voy a llegar a esa violencia que tú me incitaste. Voy a llegar a eso otra vez. Y me decía, no, por favor, no me dejes, que no sé qué. Para esto llegó mi cumpleaños. Y dijo que él iba a llevar el pastel. No, Silvia. Llegó muy tarde, llegó con el pastel, me cantaron las mañanitas mis hermanos y mi mamá, y a la hora que estoy partiendo el pastel, ya les repartí su rebanada, me dice, vámonos. Le digo, es que todavía no lo pruebo, te dije que vámonos. Y agarra a mi niña y se sale. Se lleva a mi niña en su auto y yo me salgo atrás de él y agarro un taxi y llego a la casa. Mi hija estaba dormidita, se quedó la mete a la recámara. ¿Había bebido? No. Y entonces ya la mete a la recámara y cuando yo llego él está con los audífonos y con la computadora. Le toqué la puerta, le dije que por favor, porque él ya no dormía conmigo, obvio, o sea, ya no dormía, ni hablábamos, vaya. Y entonces le toco la puerta y me hace así como, no estés molestando, ¿no? Y de una patada, yo ya estaba muy enojada, de una patada le aventé la puerta y lo saqué de la silla y lo saqué de mi casa. Le dije, ni una más, quiero que te vayas de mi casa, de mi vida. Me dice, ahora sí nos vamos a matar, hija de la ch... Te voy a matar a ti y a la niña, porque si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Y yo digo, ¿de dónde me salió este? Venía drogado, con un vaso con alcohol en la mano, y me dice que le quite yo el cinturón a mi niña y que la pase para atrás. Le dije, mira, ¿quieres tu coche? Llévatelo, pero no nos hagas daño. Yo ahí ya tenía miedo, Silvia, porque dije, ¿quién te sale de la parte de atrás de un auto? Tú nunca piensas que te va a salir el sujeto ahí. Y entonces me dice que me quite mi cinturón. Yo me orillo y me quito mi cinturón y me dice que me pase de este lado. Me pasó de este lado, mi hija atrás, y él se pasa adelante. Me dice, ponte el cinturón. Me lo pongo y me lo aprieta lo más que puede.
y empieza a manejar. Y me dice, ahorita nos vamos a matar, porque ya te dije, si no eres para mí, no eres para nadie. Dije, por favor, déjanos ir. Me dijo, no. Suelta el volante y me empieza a golpear con los puños. Yo veía rojo. Todo era rojo. Las ventanas, el tablero, a él lo veía rojo. Y cuando veo, íbamos a una curva y era como un precipicio. Entonces le meto el pie y le muevo las llaves y se frena el carro. Y le digo a mi niña, hazte bolita, porque mi hija venía para acá. Entonces cuando mi hija viene de atrás para adelante, yo con la mano le hago para atrás. Y se frena el carro y me quito el cinturón. Me bajo, abro la puerta y saco a mi niña y me echo a correr. Y venía yo con mi bolsa aquí. ¿Esto a qué hora era? Eran como la 1 de la tarde, yo creo. Nadie les veía pasar. Sí, la gente veía, pero pues como en muchos casos, pues no, la gente no hace nada, ¿no? Entonces yo iba corriendo en sentido contrario con mi hija, toda ensangrentada. Cuando él se da cuenta que yo ya me bajé, se echa de reversa en el carro y me alcanza y me quita mi bolsa, la avienta al precipicio, me quita a mi niña, me da un golpe, me quita las llaves y se sube al carro. Pero como te digo que venía como drogado y así, sube a mi hija en la parte de atrás, le cierra la puerta y en lo que se da la vuelta para subirse él, yo llego corriendo, le saco a la niña y él se arranca. Cuando ve que no traiga a la niña, se vuelve a echar de reversa y me vuelve a agarrar y me vuelve a pegar. Me quita a mi niña, lo mismo 3 veces. Y yo decía, ¿cuándo va a parar? Porque yo seguía viendo rojo. Y entonces ya la última vez vi que un microbús se paró adelante del carro y otro atrás del carro. Y uno de los microbuseros se baja y con un tubo lo agarra por atrás, así. Y le dice, ponte con un hombre, no te pongas con ella. Y el otro microbusero, que de verdad les quiero decir que gracias, porque gracias a ellos estamos vivas, mi hija y yo, de verdad. El otro microbusero me subió al otro microbús y me llevó a casa de mi amiga. Mi amiga le dejó a sus papás a mi niña y me llevó a levantar una denuncia. Y de ahí me llevaron al hospital de Joco. Y ahí estuve una semana con fractura de la nariz, de hecho la tengo rota. Y moretones por todos lados. Ya cuando salí de ahí, le hablé a uno de sus amigos de acá de la Ciudad de México y le dije, este sujeto me golpeó, me quiso matar, me quitó mi bolsa y no tengo cómo regresarme a Puebla y yo mañana tengo un careo con él porque ya el asunto ya era penal, ya era muy fuerte. Me da dinero, me pone en un ADO y me regreso a Puebla. Cuando llego al otro día al penal y me ve el abogado cómo llegó con la férula y los moretones, me dice, ¿qué te pasó? Le digo, el señor me quiso matar la semana pasada en México, traigo una orden de aprehensión. Cuando él lo escucha eso, se echa a correr. ¿Y no lo agarran? Y no lo agarran. Ay, por sí. favor. O sea, no me está diciendo que no lo agarran, estando ahí. No lo agarran. Ay, ¿qué? No, yo no entiendo, yo no entiendo qué pasa. Y entonces yo le digo al abogado, ¿sabes qué? Esto ya no puede pasar. O sea, yo busqué, a partir de ahí, busqué maneras de irme del país, porque yo dije, peligra mi vida y la de mi niña. Desgraciadamente yo no tenía tanta información, si no hubiera ido a una embajada a pedir asilo, yo supongo, ¿no? Bueno, ahora lo sé, entonces no lo sabía. Eso fue en octubre. ¿Por qué no te divorcias en ese momento? Me dice el abogado que lo están buscando, porque ya es un prófugo de la justicia entonces ahora, ¿no? Y que pues hay que esperar a que nos mande llamar el juez. El juez nos manda a llamar una vez, él no llega. Entonces vuelven a hacer otra
y ya nos manda a llamar el 4 de diciembre del 2000. Pues le dice a él que lo que tiene que dar de pensión alimenticia, que no se nos puede acercar. Y yo le dije, es que yo traigo una orden de aprehensión. Y me dice, bueno, el trato es así, señora. Su libertad por la libertad del Señor. O sea, el divorcio, o sea, que te dé el divorcio a cambio de perdonar que porque así te mata. Sí. Ok, y obviamente tú dijiste, Dije sí, porque yo ya no quería saber de él. Ya no quería tenerlo ni cerca, ni que, nada. Entonces dije, sí, le doy el perdón, pero que me firme mi divorcio, que yo ya, porque ya llevábamos 2 años y medio así. Firmamos. Y después de eso fueron 8 años de acoso. Todos los días me hablaba por teléfono. Me decía que me iba a quitar a mi hija, que se las iba yo a pagar, que yo no iba a ser para nadie. Le pagó a uno de mis vecinos para que le dijera con quién iba, a qué hora venía, a qué hora salía, a qué hora se entraba, todo. No tengo nombre para ese sujeto, te lo juro, no tengo nombre. Sí, mi marido era el hombre ideal hasta un día antes de casarme. Porque un día antes de casarme se enojó conmigo y me dijo, chinga tu madre. Y bueno, pues ahí empieza mi... a ver, te dijo, historia. chingo a tu madre y tú qué dijiste, o sea, Pues yo me quedé un poco en shock. ¿por qué nunca había sido así? No, él siempre había sido una relación a distancia, pero él siempre había sido súper mono y lindo conmigo. Y hasta un día antes de casarnos empieza pues la historia. Y yo se lo comenté a mi mamá y mi mamá me dijo que no me casara. Tu mamá te dice un día antes que no te cases. Sí, me ¿Y dijo, le haces caso, no? ¿Verdad? ay, ojalá. Me dijo, no te cases, no pasa nada, cancelamos la boda, está bien. Y pensé, ¿cómo? ¿No? Es el hombre ideal, es el hombre perfecto. Y yo, mi meta en esta vida, y esa era, ¿no? Es casarme y tener hijos y todo va a estar muy bien. O que te casas, llegas a Estados Unidos y ¿qué pasa? Me caso, llego a Estados Unidos y como en la luna de miel ya eran muchas groserías de palabras y bueno, pues yo pensaba, ok, esto bajará de nivel cuando estemos ya en nuestra casa, ¿no? ¿Qué te dijo? No, me decía pendeja todo el tiempo. Todo el rato pendeja, sí. Eres pendeja, ¿no? Y no pasó mucho tiempo antes de que pasara como la primera vez que me tocó, que me sacudió así y después me pegó con una toalla porque iban a venir, estaba yo embarazada, iban a venir unos familiares suyos a la casa y quería que hiciera como casi un buffet de, bueno, esto, lo otro, pero aparte me dijo, aparte hot dogs para los niños y ya cuando me dijo lo de los hot dogs, yo fue como, o sea, no puedo hacer tantas cosas. Y se enojó, vio rojo. ¿Vio rojo? ¿Qué es eso de ver rojo? ¿Te lo dijo así? Sí, él cuando se enojaba conmigo veía rojo, entonces no sabía lo que pasaba como en un trance, es lo que él dice, que se ponía tan enojado, tan furioso que no se controlaba. Entonces, cuando sucedió lo de los hot dogs, me sacudió y me pegó con una toalla así y después como que se tranquilizó, volvió así y vino, me pidió perdón y un poco yo ya estaba asustada porque, bueno, vamos, nadie espera casarse, estar embarazada y que te den un toallazo y que te sacudan, porque aparte al siguiente día ya tenía la mano marcada aquí y la mano marcada aquí, o sea, no fue cualquier sacudón, ¿me explicó? Pero bueno, las mujeres a veces somos como enemigas, ¿sabes? Como que no podemos creer que
alguien, una exnovia te quiera proteger a ti. Me explico, yo no lo podía creer que ella me iba a querer proteger a mí. Cosa que cuando sucede y me vengo a México, con ella viene a México. Viene a verte. ¿Y ya se había enterado lo que había pasado? Claro, ella se enteró porque yo le hablé, porque yo la busqué, y ella viene y me dice que gracias a, o sea, me dijo, es terrible lo que te pasó, pero gracias porque yo pensaba que era yo lo que lo hacía ver rojo, que era yo. Y esto me hace darme cuenta que no soy yo, es él. Y claro que es él, pero después las cosas empezaron a escalar muy rápido. Como que hubo una tregua de paz entre ese primer episodio y el segundo episodio. Como que creo que él se tomó personal lo que pasó la primera vez y como que dijo no va a volver a pasar, pero era algo que no podía controlar él y lo controló por un tiempo. Hasta que una Navidad con mi hijo chiquito se enojó conmigo y de verdad se enojó. Y estábamos afuera en la terraza y me aventó y me pateó. Y esa vez sí pensé, ya, tengo que separarme porque esto no está bien, ¿no? Pero cuando ya estaba haciendo planes para separarme, me enteré que estaba embarazada de mi segundo hijo. Y es por eso que me quedé, ¿no? Y las cosas siguieron escalando. Embarazada. Qué difícil. Yo no, o sea, me lo imagino decir, bueno, me voy de país. Todo el mundo piensa que estoy increíble. Estoy con 2 hijos. Estoy con una persona que puede matarme de alguna manera, porque yo creo que ahí ya te lo empiezas a contemplar y encima hay un momento en la semana, o 2 o 3, que tienes que tener relaciones con él. Sí. Sí. Y no, era grotesco y horrible, te lo puedo decir. Pero al mismo tiempo tampoco quería ya pelear más por nada, ¿sabes? Era fuerte estar con él. Y sí, como que no veía una salida y no creía tampoco que existiera una salida. Pensaba, en verdad, a veces creía que me iba a matar y que esa era mi salida. Y no hay nadie que se oliera que estuvieras mal. Mi mamá. Con mi mamá. Cuando me mudé a San Antonio, mi mamá también se mudó. Se lo olió, ¿verdad? Wow, que las mamás son, ¿verdad? Sí. Y digo, mi papá, la verdad de las cosas, él no sabía, pero él era muy apoyador conmigo. Me hablaba mucho, me preguntaba cómo estaba todo el tiempo y creo que también se las olía un poco. Algo es que de pronto él involucraba a los niños en el sentido de que, por ejemplo, una vez me dejó con el grande afuera de la casa y se metió con el chiquito y no me abría. Wow. O sea, cosas así que al final en ese momento yo ya ni siquiera las contemplaba como violencia y era como... ¿Lo veías normal? Como esta es mi vida y este es mi día a día y así está bien y vas a estar bien, pensaba. Vas a estar bien. Y me dijo que para quién quería estar guapa y sensual, que le estaba yo poniendo el cuerno. Le digo, a ver, ¿con quién te voy a estar poniendo el cuerno? O sea, ¿con Barney, con Mickey Mouse, con el que trae la leche? O sea, ¿con quién te voy a poner el cuerno? De veras, ¿con quién? Entonces me agarra, me arranca el teléfono, se va corriendo y voy, porque estaba yo envalentonada o empoderada, ¿no? Porque él así lo llama. Y lo enfrento y le digo, dame mi teléfono en este momento. Y me dice, tú eres una pinche puta. Me da una cachetada y empiezo a escuchar un sonido muy peculiar que nunca voy a poder olvidar, de que, o sea, para él la cara era pegar, ¿sabes? Si era de acá a los pies, no era pegar.
pero de acá a acá sí, ¿no? Entonces era por primera vez que creo que él se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, que me acababa de pegar en la cara. Y me empuja, ruedo por las escaleras. Ahí había eran las escaleras, una parte y las escaleras. Y baja y en esta estancia yo estoy como, ¿qué onda? O sea, ¿qué acaba de pasar? Y este señor me empieza a patear, pero como él jugaba fútbol americano en la universidad, o sea, él es un toro. Y me empieza a patear, a patear, a patear. Y entonces, y lo digo siempre, es cuando yo sé que el alma existe, cuando yo sé que existe algo más, porque yo estaba desprendida de mi cuerpo y solamente sentía como una satisfacción, como de ya no estar, como de morir. Y es que me estaba muriendo, o sea, me estaba muriendo. Y en ese momento, cuando siento que ya no estoy, me acuerdo de mis hijos. Y cuando me acuerdo, como que hice una respiración, respiro, vuelvo y él respira y vuelve y se va apanicado con su teléfono y mi teléfono a su oficina, porque teníamos una oficina en mi casa, yo creo que para checar con quién le ponía el cuerno. Yo te puedo decir que no le ponía el cuerno con nadie. Y me levanto como puedo, porque no sé cómo puedo, y subo por mis hijos, me subo al coche. O sea, estas son cosas que no se me van a olvidar nunca. O sea, cómo me sentí no se me va a olvidar nunca. El cómo esa sensación de haber estado entre la vida y la muerte por un instante y ahora estás huyendo, es una sensación asquerosa. De verdad. De ver a mis 2 hijos, no se lo merece nadie. La verdad es que al principio fue un cortejo increíble. Él siempre fue muy lindo conmigo. Cuando Al dices cortejo principio, increíble, ¿a qué te refieres? me mandaba flores todo el tiempo. Siempre trataba de llamar mi atención, siempre estaba al pendiente de mí. ¿Qué hacía? Pues me hablaba todo el tiempo, iba por mí a la escuela. Yo la verdad es que lo vi muy, muy bonito. Hasta que llegó un ¿Tu punto mamá sabía de eso? de la relación, sí. ¿De que te iba a buscar al colegio y Sí, que te pretendía un chico? Sí, sí. ¿Cuántos años tenía el chico? Él 18. Ok. 18. Después de un tiempo ya formalizamos como pareja. Ya conocía yo a su familia, él a mi familia, etc. Y a los 6 meses de noviazgo, resulta que empezó a ser violento, sobrio, pero más cuando tomaba. A ver, sobrio. O sea, la primera vez que es violento, ¿cómo es violento? Cuéntame. Me sangoloteó, me cacheteó. ¿Pero por qué? ¿Qué habías hecho? Eran cosas tan insignificantes, pero la primera vez recuerdo que fue porque le hablé mal a un amigo suyo. ¿Le hablaste mal? ¿Qué le dijiste exactamente al amigo? Que se fuera porque estaba muy borracho ya y estaba impertinando ya a mis amistades y todo. Entonces le dije que se fuera. Esta persona se molestó y me sangoloteó y me cacheteó. Esa fue la primera vez que me golpeó. Estábamos en un antro y empezó a tomar de más. Se puso violento, los de seguridad lo sacaron. Y cuando yo llegué a mi casa, él estaba afuera. Me bajó del cabello y me metió un puñetazo en la nariz. Solo chorreaba sangre. Yo no sabía que me lo había roto, pero lo supe años después, yo creo. No, nunca fui al hospital, nunca fui al médico, realmente nada. Me sentía indefensa, pero a la vez muy avergonzada. Me daba mucha pena que la gente supiera lo que estaba yo pasando. O sea, te da un puñetazo en la nariz. Así es. ¿Sangras mucho? ¿Alguien te ve sangrar? No, nadie. O sea, él traía como una pashmina, me la puso en la nariz y así me quedé un rato como viendo hacia arriba hasta que dejé de sangrar. Al día siguiente, él llegó a mi casa con flores.
pidiéndome perdón, que no iba a volver a pasar, que me lo juraba y perjuraba, que él iba a hacer todo lo que yo le dijera, ¿no? Me pide perdón y que me jura y perjura que va a cambiar y le creo y regreso. 5 o 6 meses después volvió a pasar, no, ya no fue en la cara, fue en el cuerpo y fue porque me revisó el celular y yo tenía un mensaje con un amigo mío, realmente era un gran amigo, y en donde me preguntaba, hola, ¿cómo estás? ¿No? Estábamos en su casa y él se puso como loco, yo digo que se transformó porque la cara hasta le cambia, como pues a uno cuando está enojado y empieza la adrenalina, igual, y me agarró el cabello también, me arrastró por todo su cuarto, me llevó a la sala, no había nadie en su casa, y él vive a las afueras de la ciudad, entonces son casas como muy espaciadas, pues hay mucho espacio, entonces realmente no se escuchaba nada. Él me empieza a patear las costillas, las piernas, me empieza a dar puñetazos en los brazos y yo solo me tapaba la cara porque me acordé de la vez que me rompió la nariz, ¿no? Entonces yo solo no quería que me pegara en la cara y recuerdo mucho el sentir que me iba a morir ahí, porque él me decía, es que ni se te ocurra gritar, nadie te va a escuchar, nadie te va a escuchar, nadie te va a ayudar, ¿no? Y bueno, todas las groserías había así por supuesto. Me decía que era una puta, me decía que era una pendeja, que cómo se me ocurría hablar con otros hombres, ¿no? Que a él nadie lo hacía pendejo, que nadie le veía la cara y que no iba a ser yo la primera, ¿no? Y me amenazó en esa ocasión de hacerle daño hasta a mi mamá, ¿no? Que es la parte como más sagrada para mí. Entonces, realmente me metió ya un miedo en esa ocasión muy fuerte y ya no lo dejaba no solo por el miedo a perderlo, sino por el miedo a que le fuera a hacer algo a mi mamá. ¿Qué dijo que le iba a hacer a tu mamá? Pues me dijo que realmente si yo me moría, que él se iba a encargar de que mi mamá nunca pudiera vivir tranquila y que si yo decía algo, él iba a hacer lo mismo que me hacía a mí, a mi mamá, ¿no? Y realmente fue un miedo muy fuerte. Yo creo que por eso me até tantos años a él. Acaba de pegarte y ¿qué haces? En esa ocasión me golpeó solo el cuerpo, pero sí estaba yo muy adolorida. No me rompió nada, pero yo creo que estuvo a punto de. Me subí a mi coche y me fui a mi casa. ¿Conduciendo tú? Sí, yo conducía. Y me fui a mi casa, igual me encerré en mi cuarto y no salí, yo creo que en 2 días, ¿no? Y también igual porque él insistía por teléfono de Y en 2 perdóname. días, ¿tu mamá qué te decía? Que no serías... No, pues me llevaba la comida y todo, pero ella creía que yo me había peleado solamente con él verbalmente o cosas así, porque yo lloraba y lloraba, ¿no? Pero no se me veía nada, o sea, yo me encargaba de cubrir sus golpes, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo siento que fui mucho cómplice, porque me daba mucha vergüenza, o sea, me daba mucha vergüenza casi de cuello de tortuga, etcétera, para que la gente no supiera y no viera realmente que yo sí era una mujer violentada. ¿Y ninguna amiga tuya se acercaba a ti? Sí, muchas se acercaron, muchas trataron de tocar como el tema, pero cuando ellas tocaban el tema yo ya estaba muy a la defensiva. ¿Cómo qué? ¿Qué te decían tus amigas? Me decían, oye, ¿y qué otra vez traes otro moretón porque te caíste, ¿no? O dime la verdad, porque se te ven los dedos, ¿no? ¿Cómo se te veían los dedos? De tan fuerte que me agarraba. ¡Ay, los brazos! Los brazos. Entonces, o cosas así, y yo evitaba el tema, les decía, no se metan y no se metan. ¿No? ¿Y cuántos años tenías tú todavía? ¿Cuánto duraste con Ahí él? duré 5 años.
5 años. ¿Eras todavía menor cuando la segunda golpiza pasó? Sí, En menos de 3 años ya te había golpeado 2 veces y Muy estuvo a punto de matarte. así es. Sí, yo en ese momento sentí que me iba a morir. Y mucha gente cree que no es capaz y de verdad cuando llega a ese punto yo dije, "Ah, este es su límite, no va a llegar a más". Después de ese día volví con él porque me pidió perdón, porque me dijo que iba a ser la última vez que iba a pasar, que ya iba a ir a la terapia ahora sí. ¿Cómo lo hizo? O sea, te llamó, se Por presentó- teléfono todo el tiempo. Y si no le contestaba, iba a mi casa, ¿no? Iba a mi casa y me pedía perdón y me lloraba y se me hincaba. ¿Qué te decía cuando estaba hincado ahí? Que lo perdonara porque él no sabía lo que había hecho, él no sabía por qué había explotado así, que yo lo hice enojar. Y ese día fue una decisión ya un poco más difícil. Ya se me estaba dificultando más el poder perdonarlo y creerle, ¿no? Ya no confiaba en él. ¿Todavía estabas enamorada? La verdad es que no me acuerdo como tal ahorita porque todo esto yo lo bloqueé y lo dejé en una caja fuerte por muchos años. ¿Te llama él a ti o tú le llamas a él? Él me llamó. Ok. ¿Y qué te dijo esta vez? Pues que me extrañaba, que me amaba, que lo perdonara, que no se acordaba de lo que había pasado. Me dijo que realmente él se salía de sus casillas cuando tomaba, entonces que ya iba a dejar de tomar, otra vez lo de la terapia, ¿no? Etcétera. Fue una constante, ¿no? Y si no era por teléfono, si no le contestaba el teléfono, iba a mi casa. Y yo la verdad es que nunca, en ese momento no tenía los ovarios para decir, Poli, no lo deje pasar. Pasa esto, ¿no? Y si llega, háblele a la patrulla o cualquier cosa. No los tenía. Estaba yo creo que muy chiquita, muy inmadura y con una autoestima en el núcleo de la tierra. Ok, entonces empiezas con 15, acabas tu relación con 20, ¿no? ¿En qué momento decides, después de esa vez que por casi, además es caníbal tu exnovio, cuánto tiempo tarda hasta que lo dejas? Yo creo que 3 meses. Tardaste 3 Sí. meses. ¿Qué te dio el valor para dejarlo? Que ya no sentía nada. Ya estaba yo en la universidad, para empezar. Ya mis amistades eran otras. Ya yo quería vivir ya otra experiencia, algo más sano. Ok. Y ya no quería una relación. La verdad es que ya era suficiente lo que había pasado con él para seguir con lo mismo. Antes de empezar a engordar, porque no sé en qué momento pierdo el control del peso, en tercero de primaria estaba yo en otra escuela y recuerdo que llega una niña nueva muy bonita, güerita, de ojo claro, y empieza como a dominar el salón. Ella a la hora del recreo, esto fue, yo creo que me marcó mucho y ahora lo recuerdo cuando me lo estás preguntando. A la hora del recreo decía, córrale, que no nos alcance Marcela. Y eso era todos los recreos cuando yo estaba en tercero de primaria. Luego me cambió de escuela y yo creo que yo ya venía arrastrando ese de no se van a querer juntar conmigo. Y al tú no atreverte, pues nadie te junta. Al tú sentirte menos, los demás te ven como menos. ¿Y las profesoras no lo veían? Nadie hacía nada. ¿Tu mamá y tu papá? Sabes que creo que ellos tenían sus propias luchas en ese momento. Sí recuerdo que me dolía, por ejemplo, que tenía yo los dientes que me hubiera gustado que me los arreglaran en primaria. Y recuerdo que a mi hermana le pusieron brackets y yo decía, ¿por qué a ella brackets y yo? Pero, ¿sabes? No recuerdo si algún día les dije a mis papás, eso me están diciendo en la escuela, porque a lo mejor no sentía, o sea, fue una bolita de nieve, no sentía que merecía quejarme, no sentía que merecía pedir ayuda. O sea, para mí esa era la realidad, no conocía otra cosa. Yo, en mi casa siempre se inculcó estudiar y trabajar. Yo en ese tiempo era cajera de una empresa y un día no llegan a recogerme mis papás, porque ellos iban y me traían y todo.
y llega el chofer. O sea, el chofer era en ese momento el que todas las cajeras o las chavitas a las que recogía, pues todas querían andar con él. Entonces imagínate Marcela, que no me pelaba nadie y que en ese momento él me presta atención. Entonces lo que él me dijo, lo que él me pedía, yo hacía. O sea, ¿recuerdas ese día en el que de repente te dirige la palabra? O sea, recuerdo que cuando me llevó a mi casa, me dice, ¿aquí vives? Primero, haz de cuenta que lo que recuerdo es, me está ofreciendo un ride. O sea, alguien se está preocupando por mí. O sea, alguien me está diciendo que me va a llevar a mi casa y no le importa que yo esté ahí. Entonces, así fue, así como... O sea, no solo no le importa, sino quiere estar contigo. Y me va a ayudar. Nunca fue atento, nunca fue... Pero ya yo con poquito yo me daba. Con miguitas de Ajá. atención. Porque recuerdo que una de las veces que él llega con otra muchacha. O sea, y todas las que íbamos en el transporte, o sea, yo escuchaba que vienen las dos. Él me dice, pues ahorita voy a hablar con las dos. Y las dos, tontamente, porque yo creo que ni ella ni yo teníamos autoestima, estábamos esperando, o sea, a ver con quién decide que se va a quedar. O sea, él dijo, o tú o tú. Sí. Y las enfrentó, digamos, a las dos para ver cuál de ellas él prefería. Y yo lo que pensaba en el fondo es, a la que lleve al último a su casa, es la que se lo quedó, y me llevó primero a mí. O sea, en ese momento yo decía, cuando me bajo y me dice, es que voy a hablar con ella, no voy a seguir saliendo con ella, pero aquí quédate. ¿Sigues con él? Y empiezas, o sea, estás saliendo con él y ella también. Sí, luego yo pierdo la pista de si ella sigue saliendo con él, porque yo ya salía más frecuente con él. Pero lo que sí me tocó es que no era la única con la que salía. O sea, como yo ya me sabía la ruta del transporte del personal, y siempre había el rumor de, no, pues es que ahora también sale con esta. ¿Y nunca lo enfrentaste? Nunca lo enfrenté. ¿Por qué? ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Qué me iba a decir? Yo ya lo sabía, pues no es contigo con quien quiero estar, no me importa lo que pienses, si te duele me vale. Entonces, yo no quería que la única persona que me había puesto atención se fuera. Es que te digo, cada vez que sufrí como un episodio de esto, como que mi cabeza se nubla y no recuerdo pedacitos exactos, solo recuerdo que había en una pared un espejo de este tamaño. Él agarró mi cabeza, me estampa en el espejo y como te decía, normalicé, porque en ese momento de la adrenalina, de querer salir de ese momento, no me dolió, pero al llegar a mi casa me doy cuenta que tengo un ojo morado. O sea, te estampó completamente cuando le enfrentas El espejo se rompe. por lo del vídeo, ¿no? Sí. O sea, jala tu cabeza y hace ¡fuas! Con el espejo. Sí. ¿Y tú no sientes dolor? No. Fíjate que, tuve, ahorita otra relación violenta, pero siempre que viví violencia física, solo siento así como la adrenalina y en ningún momento recuerdo que algo me doliera. O sea, recuerdo que ya después me daba cuenta de que traía un labio roto, que traía sangre, pero en ese momento no. ¿En ese momento qué sentías? Pues ganas de salir de ese momento. Ganas de salir. Pero justo después de salir del momento era volver a caer en el mismo hoyo. O sea, en ese momento sí decía, tengo que salir de esto. O sea, ya Marcela, era como si yo misma me hablara a mí. Recuerdo que un día así, literal, me vi al espejo, y me dije, Marcela, es la última. O sea, ¿cuántas veces Miran, él era muy agresivo porque había vivido una niñez muy violenta. Como que yo tengo eso de justificar de pobre, viene de una vida, y yo realmente, pues mis papás no, o sea, no me pegaban, no eran violentos? Pero yo... Eran un poco ausentes emocionalmente, no ni físicamente. El día de hoy te puedo decir que si recomendara algo es decirle a tus hijos lo mucho que valen. Si tú le dices a tus hijos, tú vales esto, alguien no va a venir de fuera y te va a hacer sentir menos, porque en tu casa ya sabes que vales. Y sí, realmente en mi casa yo sentía que era la más gordita, la más feíta, la más burra. Entonces, ¿qué podía valer para los demás? O sea, es que cuando yo logro darme cuenta, pero es porque
porque realmente él me deja. Entonces es cuando digo, ¿por qué me dejó si yo, o sea, realmente yo no pude romper el patrón? Por eso ahorita que tú me dices, ¿cómo le digo a alguien? Yo no lo pude romper, él me dejó a mí, yo no lo Te dejé. dejó. Ajá. ¿Y qué hizo? Fue una noche, haz de cuenta, era su cumpleaños, estábamos en una reunión, me lleva a la casa, empieza a aventar vasos. Yo recuerdo perfecto que volaban los vidrios de los vasos. Yo traía a mi bebé, ya me había aliviado, mi bebé tenía 6 meses de nacido. Él empieza a gritar y a gritar cosas, como tú eres una p***, claro, tú estás esperando que yo me dé la vuelta para irte con otro. Y yo realmente en mi cabeza jamás me cruzó en la cabeza alguien más. O sea, yo decía, ¿por qué? Y te digo, crecí también con eso, de sentir que tenía que dar explicaciones, de te juro que no lo estaba viendo, y no le dirijo la palabra, y no esto. Entonces, lo siguiente que me avienta es la televisión. Y en ese momento va a ser muy curioso, pero quiero decirlo como lo pensé, yo decía, ¿cómo voy a comprar otra tele? O sea, él avienta la tele y me empieza a jalar a mi niño de la pierna. Y me dice, dámelo. Entonces yo pienso, se lo suelto y se ve todo drogado, todo tomado, se va a caer con él y se lo va a apachurrar. O me lo va a seguir jalando y le va a arrancar la pierna. Entonces decidí soltarlo. O sea, era cuestión de segundos de qué haces. O sea, lo sueltas, lo jalas. Afortunadamente llegó su hermano y recuerdo que textualmente le dijo, regrésale al niño, carnal. Vamos a seguirla. Agarro yo una pañalera, echo un cambio mío, nada más un cambio mío. Yo dejé todas mis cosas ahí y agarro los pañales de mi niño y empiezo a caminar entre calles. O sea, primero para tratar de mantenerme a salvo. Es la primera vez que yo de frente le digo a mi mamá, esto me está pasando, porque evidentemente los papás ya saben que te va a pasar. Y mi mamá me había dicho tantas veces, no andes con él, mi papá también, pero yo siempre fui como muy rebelde, o sea, siempre fui de, nadie me va a decir qué hacer. Entonces, yo me regreso a la casa, mi mamá me ve y es cuando me ve, pues golpeada. Mi mamá se asusta, nunca me dice mi mamá, o sea, pero nunca me prohibió regresar con él. Él empezó a irme a visitar y es cuando yo empiezo a hilar todo, o sea, yo dije, ¿cómo? O sea, yo soy estudiante de Derecho, él no terminó la secundaria, soy la mamá de su hija, o sea, con la que al parecer andaba, pues yo sentía que era menos fea que con la que al parecer andaba. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no se queda? Entonces ya empecé a hilar. Un día voy a la casa en la que vivíamos y hay un libro, solo sé que era un libro como para superar las adicciones. Yo empiezo a hacer el trámite de divorcio con la esperanza de que al momento de que yo le diga, es hora de ir a firmar, y él me diga no. Y no, yo terminé, ese fue mi primer asunto como abogada, o sea, mi propio divorcio. Llega el momento de ir a firmar la ratificación del convenio de divorcio y al salir me dice, no, pues es que hay que seguirnos viendo. Y desde que yo abrí mis redes sociales, me ha estado acosando, me ha estado mandando muchos perfiles, o sea, con muchos perfiles, pero algo que le llamamos acecho, pero que no está en el Código Penal. ¿Acecho quiere decir? Quiere decir una persona que te acosa, pero sin el hecho, sin proponerte sin hacerte una propuesta sexual. O sea, te está siguiendo todo el rato, sabe que estás ahí, te hace así. Fíjate que lo último que hizo fue el 20 de septiembre. ¿El día de tu cumpleaños? El día que es mi cumpleaños suena mi teléfono personal. Yo tengo dos, yo tengo un teléfono de trabajo y el teléfono personal suena y alguien me dice, del otro lado me dice feliz cumpleaños. Y yo, ¿quién habla? ¿No te acuerdas de mí? En ese momento empiezo a temblar, cuelgo el teléfono, bloqueo el número y afortunadamente llegué, se lo conté a mi esposo, le dije qué estaba pasando. Para esto, él ya me ha mandado de muchos perfiles, me ha mandado mensajes, quiero hablar contigo y quiero hablar contigo. Su esposa me ha contactado, creo que ya se divorciaron. Su esposa intentó platicarme los problemas que tenía con él, como porque tú lo conoces bien, sabes que es agresivo, pero yo la verdad no puedo salvar a alguien si no me salvo primero yo. O sea, que si la esposa lo está viendo, que lo entienda. Sí, yo no tengo nada en contra de ella, ella siempre fue muy respetuosa conmigo, pero duró, lo que no se me hizo honesto es que ella duró 2 años mandándome mensajes
O sea, de comentando mis historias de Instagram, muy amable siempre, sin decirme quién era. Hasta que ella empieza a tener problemas con él. Su primer mensaje es, tengo problemas con mi esposo, por eso también yo estaba tranquila, porque ella me dice, tengo problemas con mi esposo, pero está en Estados Unidos y no puede venir. Entonces, ya cuando supe, yo dije, estoy tranquila que no puede venir, porque él tenía, cuando yo dejó de andar con él tenía una orden de aprehensión por extorsión. Entonces, haz de cuenta que después ella me manda otro mensaje y me dice, no, ya me contenté, nos amamos y nos adoramos. Yo decía, o sea, Bueno, ajá. a Pues lo mejor estaba bajo presión. sí, yo dije, qué bien. Y después me vuelve a escribir y me dice, me agarró unos mensajes, tengo mucho miedo, por favor, ayúdame. Tú sabes quién es, y es la primera vez que me dice el nombre de él. Y yo dije, no puedo, o sea, no puedo con esto, y la bloqueé. La bloqueo y empiezo a recibir mensajes. Yo estoy segura que he recibido mensajes, pero no se sabe no quién sabe. es. Pero hizo más perfiles con su nombre para Y lo poderme siguió haciendo. contar. Entonces, Ajá. la última vez Ujú. que te ha contactado es el 20 de Todavía septiembre. después de eso, haz de cuenta que después de ese 20 de septiembre me suena el teléfono y era el teléfono el papá de mi hijo para aclarar. Él nunca se hizo responsable de mi hijo, no pagó pensión alimenticia, mi esposo adoptó, o sea, él no tiene ninguna relación. O sea, mi hijo ya no tiene ni siquiera su apellido. Entonces suena el teléfono y contesta un hombre que se oye, la verdad, bastante drogado, porque se oía que batallaba para decir su nombre. Entonces me dice su nombre, vamos a decir que... Pepito, da Ajá, igual. Pepito. Soy Pepito. Soy Pepito, y me dice también su apellido. Me dice el nombre completo y al fondo gritan Chuchito. O sea, grita su nombre el otro. O sea, es la persona que era el padre de tu hijo y la persona que te está intimidando constantemente. O sea, en ese momento era así como, ¿qué está pasando? Las dos personas que me agredieron, las dos personas que nunca pude enfrentar, que nunca les dije, porque hasta la fecha nunca les dije de frente, me golpeaste, me hiciste, me humillaste, estaban juntos y no tenían respeto porque de llamarme a esas horas a mi, o A sea, tu casa. Ajá, bueno, era mi celular. Cuelgo inmediatamente, pero yo siempre hablo casi en altavoz. Entonces mi esposo oyó porque lo tenía enseguida. Y afortunadamente te digo, yo ya le había platicado que había estado recibiendo mensajes por Instagram de él. O sea, había recibido muchos mensajes de ayúdame, necesito hablar contigo, por favor, insistentemente, y bloqueo una cuenta y me llega de otra, por favor. ¿Cuál es la situación actual? O sea, a mí lo que me suena es que el otro estaba drogado y estaba presionado ¿Sabes qué? por él, por el que te está hostigando. No sé en qué momento se habrán conocido porque yo nunca los presenté. No sé en qué momento, y además son de ciudades diferentes. A mí no me suena que se han conocido, a mí me suena que uno de ellos fue a por el otro Pues para crear esa ajá, situación. el Porque si policía, está ajá. drogando, si estaba drogado... Y sabes que algo que no te conté es que cuando yo andaba con el policía, me acuerdo que una de las veces que yo me puse a estudiar, me dijo, oye, aquí te dejo esta cocaína. Yo sí probé la cocaína. Yo sí te puedo decir que afortunadamente no sentí nada. O sea, porque yo dije, ay, estoy estudiando. Dicen que si estudias con cocaína se te queda se mejor. te todo eso. ajá, entonces, pues sí, ajá. Entonces él intentó muchas veces, oye, ¿no quieres más? Le dije, es que no sentí nada. Es que de verdad, Silvia, no sentí nada. O sea, no te puedo decir, o sea, yo había leído varios libros como el de Pregúntale a Alicia y decían, sientes colores, ves de esto, te sientes más Nada. despierta. Afortunada. que no pasó. Afortunadamente no me dio, porque él, yo digo ahora también que lo analizo de fuera, su intención era que a lo mejor yo me hiciera adicta y lo necesitara para siempre. Entonces siento que esa fue la relación que logró buscar con el papá de mi hijo. Entonces haz de cuenta que cuelgo el teléfono y dice mi esposo, déjame les marco. Y yo la verdad es que lo que me da miedo, más que lo que me vaya a hacer a mí, es lo que le pueda hacer a la gente que yo tengo a mi alrededor. Pero tu esposo es juez. Sí, pero no andamos con pistola, o sea, no deja de darte temor. Entonces, haz de cuenta que vuelve a sonar el teléfono antes de que yo lo bloquee, porque lo que iba a hacer era bloquearlo. O sea, lo iba a bloquear y vuelve a sonar el teléfono y ya contesta mi esposo y le dice,
¿qué quieres? Yo quiero a Marcela. Y luego le dice, y fue primero mía. O sea, yo me sentí así como o sea, fue primero mía. Ahora que lo cuento un poco más relajada, pero todavía después de eso, él vuelve a llamar. Y es la primera vez en mi vida, la primera vez que yo le digo, te voy a meter a la cárcel si me vuelves a contactar.